Uno de los temas globales más importantes del siglo XXI es el de la migración. México, como actor responsable y país de origen, tránsito, destino y retorno, requiere enfrentar este reto con una visión integral y multidimensional. Nuestro país asume su responsabilidad y trabaja para construir una visión global y regional, basada en los derechos humanos, la corresponsabilidad y la valoración de las aportaciones de las personas que dejan sus lugares de origen para buscar nuevas oportunidades. El INEDIM es una organización de la sociedad civil. Ya tenemos más de 10 años. Trabajamos esencialmente en el tema de la movilidad humana, las migraciones, y buscamos incidir en el desarrollo de políticas públicas que garanticen la movilidad humana en condiciones de justicia y seguridad para las personas, así como el ejercicio pleno de sus derechos al trabajo y a la calidad de vida. Trabajamos 3 temas que consideramos estratégicos dentro de la agenda migratoria, que obviamente es muy amplia, y esos 3 temas son la movilidad laboral, en particular el reclutamiento y la contratación de trabajadores temporales. Otro es la seguridad de las personas migrantes versus la migración o las personas migrantes como amenaza a la seguridad pública o nacional. Y finalmente la interculturalidad, que es una agenda que hemos trabajado sobre todo con la Ciudad de México. Primero, yo creo que no se puede hablar de la sociedad civil mexicana. Estamos hablando de una gran diversidad de organizaciones con diferentes niveles de formalización, diferentes objetivos también, estrategias de trabajo, ¿no? Iniciativa Ciudadana tiene como razón de ser incidir en políticas públicas, ya sea a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional o a nivel internacional. Esa es su razón de ser. Entonces, a raíz de eso, nosotros tenemos diferentes proyectos, ya sea en México, en Estados Unidos o en Centroamérica, para poder transformar pues nuestras múltiples realidades, ¿no? Entonces, de la mano, pues hemos trabajado pues con diferentes dependencias y la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido pieza clave para ese trabajo. Estamos viendo un mayor involucramiento también de la sociedad civil mexicana en una agenda internacional que puede ser bilateral, regional o universal, ¿no? Es un involucramiento, yo diría, que necesita todavía consolidarse, ¿no? Que ha tenido cierto resultado, por ejemplo, en un foro regional como la Conferencia Regional sobre Migración, donde la sociedad civil se ha ganado un espacio de interlocución oficial permanente y participa a los trabajos de la conferencia de manera regular, no solo en el momento de las conferencias viceministeriales. Lo hemos visto también en el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, donde en gran parte gracias a un diálogo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando el Foro Mundial tuvo lugar en México, se abrió también un espacio oficial y permanente para la sociedad civil en ese Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Hoy en día hay cierto nivel también de participación de la sociedad civil en los diálogos para el Pacto Mundial sobre una migración segura, regular y ordenada. La Cancillería mexicana
ha desarrollado nuevos modelos de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema migratorio, así como la facilitación de espacios de interacción constructiva para aprovechar los conocimientos y experiencias ciudadanas sobre el tema, con el propósito de contribuir a la elaboración de una agenda nacional de prioridades sobre integración, retorno y reinserción social y productiva de las personas migrantes y respeto pleno a sus derechos humanos. También la sociedad civil tiene sus propios espacios internacionales, ¿no? ¿Cuál ha sido la agenda de la sociedad civil en esos espacios? Sobre todo asegurar una perspectiva de derechos humanos, porque en esos foros obviamente tienen una voz muy fuerte los países del norte o los países de recepción de las personas migrantes. Recientemente también la iniciativa privada tiene una voz muy importante y no forzosamente tienen un enfoque de derechos humanos, por lo que las agendas tienden normalmente a centrarse más en temas de desarrollo un poco confundido con el tema de las remesas, ¿no? En temas de control migratorio, ¿no? Otro objetivo también ha sido el de garantizar la participación de las organizaciones de las propias personas migrantes, quienes hasta hace poco siempre habían sido muy invisibilizadas. Yo creo que la información es poder. Entonces, en la medida en que tenemos una sociedad, y en este caso una sociedad civil organizada mucho más profesionalizada, mucho más especializada, mucho más interconectada con nuestro globo, eso nos puede ayudar tanto a replicar experiencias de otros países como para poder incidir, ¿no? Para poder, a veces en casos muy puntuales, llevar casos a otras cortes como en La Haya, como en la Corte Interamericana, pero también poder fortalecer políticas locales. Creo que es clave la vinculación con sociedad civil y gobierno, pero hay muchos retos, ¿no? Y creo que esta relación con el mundo nos ayuda tanto a poder visibilizar los retos como a poder generar soluciones de manera conjunta, ¿no? Tanto sociedad civil, gobierno, en sus diferentes niveles. Nos hemos integrado en un colectivo regional que se llama Iniciativa Regional sobre Movilidad Laboral, IMILAB por sus siglas, que incluye organizaciones de Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador y Guatemala, ¿no? Donde hemos decidido trabajar conjuntamente sobre la movilidad laboral en nuestra región y sobre todo tratar de promover un diálogo multisectorial que redundará obviamente en beneficio de las personas trabajadoras migrantes, especialmente temporales, y de condiciones más justas y equitativas en el momento de su reclutamiento y contratación. Y ahí hemos tenido dos iniciativas a nivel regional, las dos en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con las cancillerías de El Salvador y Guatemala, los ministerios de trabajo de nuestros tres países y otros actores. Sociedad Civil Mexicana ha incidido desde hace muchísimos años en la política exterior y en la política interna, solamente que a raíz de estos últimos años pues se ha profesionalizado, se ha visibilizado mucho más el trabajo de sociedad civil. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con diferentes experiencias que se han podido replicar desde otros países.
En estos últimos años, sociedad civil se ha profesionalizado en la medida en poder acercarse mucho más a organismos internacionales, poder hacer redacciones de propuestas mucho más profesionalizadas de incidencia a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Entonces, esto sí se ha logrado ver pues, en los diferentes foros internacionales en donde sociedad civil mexicana ha participado de la mano con el gobierno mexicano. Yo creo que uno de los grandes retos tiene que ver en poder trasladar todos aquellos acuerdos, todos aquellos avances, logros que en política exterior se han hecho, trasladarlos, materializarlos en políticas locales, ¿no? Que la Secretaría de Relaciones Exteriores se vincule con otras instancias del gobierno, de sociedad civil, para poder materializar pues, los diferentes acuerdos, los diferentes tratados que se firman en política exterior. México impulsa en los foros multilaterales el reconocimiento de los migrantes como agentes de cambio, promoviendo una plena protección de sus derechos humanos y políticas públicas que atienden las causas de la migración y aseguren una vida digna a los migrantes. Las diferentes experiencias de capacitación con las que hemos tenido. Tenemos 2 diplomados, especialmente uno en Migración y Gobernanza, que hacemos con el CIDE, otro en Primeros Auxilios Psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Y en ambos diplomados nosotros hemos tenido en todo momento la presencia de más de 25 consulados, especialmente de Estados Unidos y también consulados pues, de otros países, ¿no? Con esta lógica de visibilizar la crisis humanitaria, pero también formar personas que sean capaces de reconocer los diferentes riesgos, ¿no? Que implican las diferentes migraciones, el refugio, el asilo, y para eso las experiencias de los diferentes consulados, especialmente de la frontera sur de Estados Unidos, ha sido clave, ¿no? La experiencia y la vinculación. Nosotras, desde Iniciativa Ciudadana, todo lo que hacemos nunca lo hacemos solos. Lo hacemos en conjunto pues, con otras instituciones, los consulados, especialmente las áreas de protección, las áreas comunitarias. Siempre han sido pues un apoyo, siempre ha sido fortaleza en cada uno de los diplomados. Se siente la sensibilidad de las diferentes personas que lo cursan en querer ayudar a la comunidad, ¿no? En esta crisis tan fuerte que se vive, poder ver a las personas con rostro humano, ¿no? Ese ha sido como una pieza clave porque también nos ha permitido poder vincular con diferentes organizaciones civiles en México, en Centroamérica, en propio Estados Unidos, cosas tan simples sobre lo que la gente no sabe que hace Relaciones Exteriores, ¿no? Desde búsqueda de personas desaparecidas, apoyo legal. Entonces, a veces solamente compartir la información que ustedes hacen es clave para que las personas puedan dejarle de tener miedo al consulado, acercarse y bueno, pues poder utilizar los servicios pues, que estos tienen, ¿no? Eso ha sido como una de nuestras alas más fuertes de vinculación. Para fomentar más la relación de la sociedad civil con organismos internacionales y su participación obviamente también en la agenda internacional de México, en particular en la agenda de derechos humanos y de migraciones. Creo que ese tipo de agendas ha avanzado más en otros temas donde hay una mayor tradición de colaboración de la sociedad civil mexicana con la Secretaría de Relaciones Exteriores y los organismos internacionales, como en la agenda medioambiental, ¿no? La COP, por ejemplo, la agenda de las mujeres, de la infancia, pero en el tema migratorio de movilidad humana estamos hablando de una relación todavía muy joven, donde hace falta dialogar para poder establecer ese tipo de agenda.
Nosotros nos hemos focalizado a trabajar en las diferentes ciudades santuario que existen en Estados Unidos y recientemente aquí en la Ciudad de México. Para eso, en todo momento, todos los diálogos de vinculación con autoridades a nivel local en Estados Unidos, como en Los Ángeles, como en Chicago, como en Nueva York, ha sido a través de los consulados. En todo momento nosotros hemos involucrado a los consulados nos han involucrado a nosotros, justo para poder incidir en las agendas locales, ¿no? Quizá desde México no se ve tanto toda la labor que se hace de los consulados, pero ya que lo visibilizas a nivel local, sí son un punto de encuentro, un punto de referencia tanto para otras autoridades locales en Estados Unidos como para la propia comunidad. Entonces, la vinculación con los consulados, especialmente con la Dirección de Protección, ha sido clave para nosotros poder incidir en transformar la realidad de las personas, ¿no? Y transformarla desde iniciativas de ley, desde procesos de formación, pero también transformarla en acciones ejecutivas, en diferentes acciones que puedan ayudar a que la gente pues tenga una mejor calidad de vida, que pueda generar, que pueda fortalecer sus redes de trabajo. Para eso, pues la Secretaría ha sido pieza clave desde la sede en México y desde nuestras sedes en Estados Unidos. Como ya lo decía, el INEDIM ha estado participando en dos temas importantes de la Agenda Multilateral de México. Uno es la Agenda 2030, donde hemos estado participando junto con un colectivo de organizaciones de la sociedad civil mexicana, ¿no? Y el otro actualmente es el del Pacto Mundial para la Migración Segura, Regular y Ordenada. En ese último caso, estamos buscando la inclusión en el documento que esperemos se adopte a final de julio de este año, de propuestas muy concretas, basadas en buenas prácticas de América Latina y también de países de otras regiones en temas muy concretos. Por ejemplo, la eliminación del cobro de cuotas a los trabajadores, su acceso a la justicia, la no discriminación y la responsabilidad solidaria entre empleadores y reclutadores. Hemos podido hablar de esos temas con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la misión también en Nueva York, y hemos observado una buena receptividad. Bueno, debo decir que siempre consideramos a la Secretaría de Relaciones Exteriores como un importante aliado, ¿no? Ya hablé en lo internacional de la importancia de su escucha y de su intervención para facilitar la participación de la sociedad civil en un proceso, por ejemplo, como el del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Iniciativa Ciudadana nació en 2006 y nació con un fondo semilla de Naciones Unidas. Entonces, pues desde nuestra razón de ser, Iniciativa ha sido pensada como un espacio de diálogo, de encuentro, de construcción de acuerdo entre los diferentes sectores de la sociedad y de gobierno. Entonces, a raíz de eso, como les decía anteriormente, ninguna de las cosas que nosotros hacemos las hacemos solos. Como les decía, nosotros una de nuestras principales alas de trabajo es el tema de migrantes, el tema de personas refugiadas, solicitantes de asilo en desplazamiento forzado, y para eso la Secretaría de Relaciones Exteriores, los consulados, especialmente nosotros trabajamos mucho con los consulados de la frontera sur de Estados Unidos, han sido pieza clave, porque tanto ellos nos comparten su labor humanitaria, su labor de protección, tal cual a la comunidad mexicana, como nosotros pues compartimos diferentes proyectos para fortalecer alianzas, tanto no solo en la parte pues de labor humanitaria básica, sino ya en pasos mucho más de incidencia en políticas públicas.
públicas, ¿no? Entonces, si bien los consulados en Estados Unidos pues se dedican pues a la protección de la comunidad mexicana, son una autoridad moral que nos ayuda a abrir puertas, ¿no? Con diferentes autoridades, especialmente a nivel local en Estados Unidos. Entonces, para nosotros la relación con la Secretaría, la relación con los consulados ha sido pieza clave para poder materializar nuestros objetivos. Yo creo que en lo nacional también para nosotros ha jugado un papel importante. Bueno, por definición, la Secretaría de Relaciones Exteriores es una entidad negociadora y dialogadora, ¿no? Y en ese sentido también en lo nacional nos ha facilitado la apertura de algunas puertas y la apertura también de algunos diálogos, ¿no? Desde Iniciativa Ciudadana, ninguna de las cosas que nosotros hacemos las hacemos solos. Entonces, la forma en que nosotros hemos participado en delegaciones oficiales ha sido a través de colectivos. En este caso, nosotros participamos en 2 colectivos muy fuertes de migración a nivel nacional, que es el Grupo de Trabajo de Política Migratoria y el Colectivo para las Américas. Entonces, lo que nosotros hacemos a nivel conjunto es poder hacer una serie de propuestas que trabajamos desde muchos meses atrás para poder llegar con las delegaciones, pues de manera mucho más fuerte, de manera mucho más colectiva, con posiciones claras, ¿no? Incluso pensando ya en los cuestionamientos que pueden surgir para generar propuestas mucho más claras de actuación. Entonces, bueno, hemos participado en diferentes delegaciones, por ejemplo, en el diálogo de alto nivel en Nueva York, en el Foro Mundial de Migraciones, en sus diferentes niveles, en el Foro de Puerto Vallarta, y bueno, creemos que la participación de sociedad civil en estos foros es ser clave para que se pueda visibilizar pues las diferentes problemáticas, los diferentes retos que existen a nivel local, ¿no? Especialmente en el tema de la migración y especialmente en nuestra relación en Estados Unidos.